Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les traigo finalmente el unboxing de los Nokia 1.3 y 2.3. Muy bien, estamos empezando a volver a ver acá equipos de Nokia. Esto me parece una gran noticia, ya que bueno, por ejemplo, seguramente como a muchos de ustedes, al menos en mi caso, mi primer teléfono inteligente, si lo quieren, fue un Nokia 500. Así que bueno, vamos a ver qué tanto nos llega a la nostalgia estos teléfonos. Les digo que los teléfonos de Nokia, toda la línea en realidad, viene con Android One, es decir, Android puro si lo quieren. Y eso está muy interesante, así que bueno, vamos a comenzar con el unboxing. Antes de empezar un pequeño comentario, es que Nokia me los dejó, es decir, estos teléfonos van a ser míos si lo quieren. Lo bueno de esto es que ahora tengo equipos de Nokia para poder mostrarles las novedades. Y además, probablemente estarme echando más comparativas con los teléfonos que vayan saliendo, así que la verdad que aprecio un montón que estén apoyando nuestro espacio. Y muy bien, por acá los tenemos. Comencemos con el pequeño acá, el Nokia 1.3. Vamos a cortar acá abajo. Y vamos a ver, ahí está, ahí sale. Perfecto. Ahí está, cada vez mejor. Vamos a levantar el teléfono. Y wow, la verdad que ultra liviano. El teléfono, vamos a dejarlo de lado por un momento. Y les muestro qué es lo que viene por acá en la caja. Vamos a levantar de este lado, tenemos cargador. Este es un cargador de 5 voltios 1 amperio, 5 watts, estándar en este rango de precios. Y por acá también tenemos unos auriculares, estos son con conexión de 3,5 milímetros. Así que bien ahí. Y acá tenemos también un cable que les muestro que este es un cable USB común a micro USB. Y bueno, también esto es estándar en este rango de precios. Hasta ahora todo muy bien, levantemos por este lado. Por acá tenemos la batería, viene por separado. Les recuerdo que este es un teléfono que salió en abril del 2020. Y bueno, me parece bastante llamativo que traiga batería removible. Pero bien, acá tenemos unos manuales. Finalmente acá también se nos incluye una carcasa. La verdad que notable es un teléfono tan económico. Hasta ahora bien ahí, la verdad que un empaque bastante completo en este Nokia 1.3. Les recuerdo que este teléfono es también un Android Go, además de ser Android One. Por lo tanto, digamos, está compitiendo, ¿no?, en la gama más básica de teléfonos. Acá en Uruguay este cel se consigue en torno a unos $130 más o menos. Pero bueno, va a depender de su país, claramente. Este teléfono está compitiendo más bien en la gama con el Galaxy S01 Core. Así que vamos a ver qué tal. Y bien, vamos a deslizar por acá el teléfono. Y acá lo tenemos. Y acá sí que tenemos una textura bastante pronunciada. Y bien, como tenemos la batería por este lado, ahora debería remover la tapa trasera. Vamos a proceder con eso. Y amigos, por acá tuve que cortar porque me fui a sacar la tapa trasera al teléfono para poder poner la batería y arrancarlo. Pero bien, es que me pareció algo un poco extraño. Es que directamente, como ven acá en el manual, nos dice que levantemos por acá en la parte de arriba, pero no hay, digamos, ninguna muesca en la tapa como para poder hacerlo de forma cómoda. Así que bueno, con alguna pequeña dificultad ya pudimos sacarle la tapa al teléfono. Ponemos la batería. Por acá tenemos la bandeja de la SIM y la micro SD. Así que bien, yo voy a poner la tapa trasera de nuevo al teléfono, que como ven sale con los botones también acá incluidos. Y bien, vamos a colocarla haciendo fuerza. A mostrarles también tenemos por acá el parlante en la parte trasera, lo cual, bueno, no me gustó mucho en el A01, pero bueno, vamos a removerle el film. Vamos a hacerlo desde acá arriba. Ahí está, perfecto. Como ven, el film tiene bordes negros, como ven ahí, interesante. Vamos a ir prendiendo el teléfono y pasemos con el 2.3 de mientras. Muy bien amigos, ya tenemos con el 1.3, pasemos con el 2.3. Antes de empezar les dejo links de compra a ambos teléfonos en la descripción del video. Vamos a dejar por ahí el pequeño 1.3 y vamos a abrir por acá abajo. Y perfecto, vamos a ver qué tal. Muy bien, este teléfono también nos dice cada vez mejor. Vamos a levantarlo y dejarlo de lado por un momento. Por acá tenemos el pincho para tarjeta SIM. Y bien, vamos a levantar acá. Vamos a ver el cargador. Parece que es el mismo. Les muestro por acá. También 5 voltios 1 amperio. Son 5 watts. Que bueno, para ser de este rango de precios también está ok. Acá tenemos también los mismos auriculares. Y también un cable que también es un micro USB. Les muestro por ahí. Un micro USB. Y tenemos este
estos auriculares que son con conexión de llave de 3,5 milímetros. Bueno, vamos a ver qué más tenemos por este lado. Y bien, acá tenemos un adaptador. Este es el enchufe europeo, que es el que tenemos acá en Uruguay. Así es como nos queda, la verdad que queda bastante bien. Acá tenemos también los papeles y una funda también acá en el fondo del teléfono. Les muestro que es idéntica a la otra, es una funda transparente común. Y bien, vamos a pasar con el 2.3. Pasamos con el 2.3, vamos a sacarlo de acá. Y este es un tono como más plateado. Espero que lo puedan ver bien en cámara la diferencia. Porque bueno, este es negro, pero este es como más plata, digamos. Aunque bueno, según la caja es color carbón. Él también tiene una pequeña textura. Me gusta bastante. Sí que tiene como un degradé, como van a ver por acá. En cuanto a los colores. Grisáceo en la parte de arriba. Y es como un tono un tanto azulado, digamos. Tirando la parte de abajo. Interesante. Vamos a ir sacarle el film primero. No nos olvidemos de sacarle el film. Acá tenemos pantalla HD con hasta 3 años de actualizaciones. La verdad que en este sentido Nokia se ha portado muy bien. Desde los nuevos Nokia 5 y todos esos. Vamos a ver. Ahí está, muy bien. Y está, vamos a ir prendiendo al teléfono. Y ya les muestro qué tal en conjunto con este 1.3. Pero no tan rápido, quiero que escuchen lo siguiente. Ahora sí, voy a configurar los Nokia y ya vuelvo. Bueno, por acá estoy configurándolos y ya me salieron actualizaciones. Ambos actualizándose a Android 10. Ese es el punto de teléfonos Nokia últimamente. La verdad que desde que salieron los nuevos Nokia con, por ejemplo, bueno, Nokia 5 o 6, esos teléfonos salieron todos con Android One, todos se actualizan bastante bien. Y bueno, por acá ya tengo una actualización 1 GB, más de 1 GB de actualización, así que bueno, voy a tener que actualizarlo si ya vuelvo. Y bien, por acá están el 1.3 y el 2.3 respectivamente. Como les decía, en cuanto a aspecto físico, ambos están construidos enteramente en plástico. La verdad que la calidad de construcción está bastante buena, se sienten equipos bastante sólidos, se sienten como muy macizos a la mano. Y si algo que caracterizaba a Nokia en los teléfonos de antes era la durabilidad, digamos, no me parece que destruir estos teléfonos sea demasiado fácil. O sea, en serio parece que van a durar bastante. En la otra cara de la moneda lo que vemos es algunos teléfonos construidos en plástico que son como de un tono más brillante. Y eso sí que probablemente sea más fácil de arañar, por ejemplo. Y así los quería agarrar a los dos. Tenemos Android 10 en los dos modelos. La verdad que están a la última definitivamente a nivel de actualizaciones. Les muestro por acá que tenemos Android Go en el 1.3. Y bueno, sí que van a haber algunas diferencias. Quizás si les interesa les puedo preparar algún video de Android Go contra Android normal, digamos, en estos Nokia 1.3 y 2.3. Me parece que va a estar bueno para conocer dónde están esas diferencias. Lo que se ve en el 1.3 es que tenemos algunas aplicaciones Go, como les mostré por ejemplo en el video del A01 Core, Cámara Go, Gmail Go, Galería Go y ese tipo de aplicaciones. También por ejemplo el Facebook Lite. Notar que este es un teléfono de 16 GB, al apenas iniciarlo tenemos unos 10 GB disponibles más o menos. 16 GB para los estándares actuales, la verdad que es algo bastante justo. Así que bueno, voy a ver qué tal me manejo con este espacio disponible. Notarles que estos teléfonos Nokia tienen acá a la izquierda, miren lo que hace, llamamos directamente al Google Assistant. En cuanto a especificaciones, en estos teléfonos tenemos el chip Qualcomm 215 y en el 2.3 tenemos el que viene a ser el MediaTek Helio A22. Vamos a ver qué tal se comportan en su review correspondiente, que va a estar trayéndole más adelante. Las configuraciones de memoria son únicas en los dos teléfonos, 1.16 y 2.32. Ambas son ampliables mediante micro SD y ambos son memorias eMMC, así que bastante estándar en este aspecto. En cuanto a las pantallas, si bien ambos son equipos de gama baja, eso es innegable, en ambos tenemos paneles que son IPS. Eso me parece notable, 5.7 pulgadas, 6.2 pulgadas. La verdad que son pantallas que a priori se ven bastante bien a nivel de ángulo de visión, lo están viendo por ahí. Teniendo en cuenta que en el segmento siguen habiendo teléfonos como este A01 con paneles TFT en el mercado, la verdad que estas pantallas IPS la verdad que están bastante buenas en un primer vistazo. En cuanto a las cámaras, la principal del 1.3 es de 8 megapíxeles. Acá tenemos en el 2.3 una cámara de 13 megapíxeles, acompañado de una cámara de profundidad que está de 2 megapíxeles, video HD 30 cuadros por segundo en el 1.3 y video Full HD en el 2.3. Las dos cámaras frontales son de 5 megapíxeles, aunque una vez más lo del video 720 y 1080 respectivamente. En cuanto a conectividad tenemos Wi-Fi, aunque no doble banda en ninguno de los dos modelos. Bluetooth 5.0, Bluetooth 4.2, tenemos puertos de auriculares,
puertos micro USB, también soporte de radio FM, así que muy bien, tenemos GPS, así que no se preocupen. Tenemos acelerómetro, aunque no giroscopio en estos modelos, lo cual, bueno, es esperable en este tipo de gamas. En cuanto a las baterías, estas son de 3000 y 4000 mAh respectivamente. A comentarles, ambos cargan a 5 watts y la del 1.3, como lo vimos al principio del video, es una batería que es removible. Así que bueno, ante cualquier cosa, si ustedes la quieren llegar a remover, la pueden llegar a remover, aunque bueno, a mí me parece que en Android tenemos la combinación de botones de, por ejemplo, encendido y volumen abajo para poder reiniciar el teléfono, no importa en el estado que él esté. Si mantenés esos botones presionados, el teléfono se va a reiniciar de forma forzosa, digamos. De esta forma estás, digamos, simulando lo que antes era, digamos, sacar la tapa trasera y remover la batería del teléfono. Ya hace varios años que estamos acostumbrados a manejar lo que viene a ser la bandeja de tarjeta SIM. Así que me parece que para el 1.4 definitivamente estaría bueno que esté incorporado de esa forma. Así que bien, sin mucho más, la verdad que un unboxing muy interesante, un poquito de nostalgia mezclada por ahí. Voy a estar probándoles estos dos Nokia y les traeré trayendo su review de cada uno y probablemente si les interesa una comparativa más adelante. Por lo pronto son teléfonos que pintan bastante bien para los segmentos en los cuales están, así que vamos a ver qué tal. Les toca a ustedes, coméntenme qué les parecieron estos Nokia en la parte de los comentarios, los voy a estar leyendo y contestando como siempre. Les recuerdo, les dejo links de compra a estos modelos en la descripción. Si es la primera vez que te encontrás con uno en otros videos, te invito a suscribirte para no perderte ningún otro en el futuro. La review de estos teléfonos, entre muchas otras cosas, acá siempre pero el último que llega la tecnología acá en Uruguay. Sin mucho más, eso fue todo por hoy, nos vemos en un siguiente video. Saludos.